¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos, participen con nosotros directamente en el chat del programa o a través de un correo de voz en nuestra página de redholística.com. Un saludo muy especial al licenciado Ángel Cruz, al licenciado Algarín y como siempre allá a Valencia, en Traiguera, a Traiguera en Valencia, España. Paradoja de la historia, un ser humano que jamás buscó ni el reconocimiento ni el culto a su personalidad o a su imagen, terminó por ser ícono de la cultura del hombre en los últimos 800 años. Para hablar de este ser humano en toda la extensión de la palabra de lo que es un ser humano, me acompaña como siempre el Padre Jesús María Besón Artea. Padre, gusto verlo de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Y antes que nada, Padre, iniciando el programa, cuando hablamos de toda una extensión, de toda la extensión de lo que es un ser humano, Francisco era la extensión absoluta de lo que es ser un ser humano. Francisco de Asís. De Asís. Bueno, buenas tardes, pase bien. Pase bien. Hoy tenemos que empezar y acabar con este saludo de paz y bien que resume a través de los siglos lo típico característico de la espiritualidad franciscana. ¿No? Bueno, ¿y qué querías hablar sobre eso? Hoy es San Francisco de Asís, ¿no? Hoy es su día, hoy festejamos por su día. Felicitamos a todos los Pacos, Kikos, los Panchos, Quiquines que tenemos entre nuestros amigos y conocidos. Y pues, ¿qué tal? Vamos a comenzar situándolo primeramente un poco en la historia y viendo algunos de los datos principales de su vida, ¿verdad? Porque bueno, si hace bastante tiempo que vivió San Francisco, eso es lo interesante, hace 8 siglos. Así es. Y sin embargo, pues tiene la actualidad que tiene San Pío, que apenas murió hace 50 años, o otros que acaban de morir. Entonces es una maravilla. Y quizá ese es uno de los aspectos que dices tú que puede ser como la razón de su popularidad, que San Francisco es un ser humano. Es decir, que a través de su santidad y de sus admirables virtudes no se aleja de la realidad humana, sino que lo sentimos precisamente muy cerca de nosotros, de tal manera que el nombre, como decías tú en tu idea de titular este programa de profesión, hermano. Entonces, el presentarse, el vivir, el poner de relieve este aspecto de su vida cristiana, que es la fraternidad, pues lo hace cercano a nosotros. Bueno, pero él nació en la segunda mitad del siglo XII, en el año 1181-1182, y vivió otra mitad de otro siglo, otros 20 años del siglo siguiente, es decir, que pertenece al 12 y al 13, porque de los 24 años que vivió, pues unos 19, 20 pertenecen al siglo XII y los otros al siglo XIII, ¿no? Y pues él nace en un tiempo en el que la Iglesia y la sociedad se encuentran en circunstancias muy difíciles o comprometedoras, o también podríamos decir de cambio, ¿verdad? Ahora hablamos mucho de un cambio de época, y en aquel tiempo pues también es un tiempo muy característico de la Edad Media, donde hay mucha intranquilidad por muchas cosas dentro de la Iglesia y dentro de los sistemas políticos. Todavía el feudalismo pues tiene mucha fuerza en el ambiente político, económico, social, y la Iglesia pues vive en unas circunstancias que provoca mucho inconformismo dentro de la Iglesia, no fuera de la Iglesia, sino dentro.
es decir, los inconformes son los que están dentro de la iglesia, y surgen numerosos grupos de renovación dentro de la iglesia, pero con tal fuerza quieren reaccionar contra el status quo de la iglesia, que muchos de ellos, no pocos, muchos, pues van a parar a la herejía, ¿no? Y por eso, pues no es fácil para Francisco también el comenzar esta experiencia. Él no tenía intención de comenzar ningún grupo ni ninguna reforma dentro de la iglesia, pero pues Dios lo va llamando y lo va guiando y le va marcando el camino que va a seguir, porque pues él vivía, pues, dentro de esas circunstancias, una vida relativamente bien, cómoda, no tenía por qué complicarse la vida, pero dentro de sí tenía unas inquietudes precisamente sociales, por toda esa gente pobre que era la mayor parte de la sociedad entonces. O sea, en aquel entonces todavía estaba mucho más marcada la diferencia de clases que hoy, ¿no? Porque entonces existían la nobleza y el pueblo, ¿verdad? Y entre medio estaba naciendo la burguesía, ¿no? Y precisamente Francisco nace en medio de este grupo que apenas se está naciendo, de la burguesía, al que pertenecen pues la gente de negocios, ¿no? Su padre era un comerciante con bastante dinero, que hoy pues sería, ¿no?, uno de estos que, ¿no?, que andan traficando con sus camiones de México a Estados Unidos, etcétera, o un empresario fuerte. Él pues en aquel tiempo lo hacía a caballo, tenían que ir a Francia a traer sus materiales, sus telas, etcétera, su material de comercio, aparte de que parece que también producían allá, y ahí estaba Francisco más o menos encargado de los talleres. Y cuando su padre, por razón de todos estos negocios, se ausentaba bastante tiempo de casa, pues él aprovechaba para hacer sus dádivas generosas a los pobres, repartir dinero y bienes a telas a gente necesitada, dinero a sacerdotes que vivían también en condiciones difíciles o con iglesias pobres. Y bueno, pues su mamá le consentía bastante, ¿no? Bastante. Y entonces cuando venía su papá, pues ahí venía el pleito, ¿no?, de que su papá no estaba de acuerdo con toda esa generosidad, que para eso se estaban matando y pelando el lomo, ¿verdad?, yendo de un sitio para otro, para que luego su hijo estuviera regalando el dinero a los, ¿no?, a toda esa gente, ¿verdad?, que para Pedro Bernardone, el papá de Francisco, no les tenían mayor estima, ¿verdad?, porque eran los pobres, la gente que hoy día decimos, pues, ¿no?, mugrosa o floja, que o la chusma, ¿no?, de la prole. De la prole, aquí en México es la prole. Peor que la prole, ¿no? Padre, sin embargo, en la Edad Media, más o menos en la época en que vivió Francisco, el promedio era que en una zona, en una comarca, en un país como era Italia, o que era Asís, había una guerra cada 7 años. Una guerra cada 7 años. No, era más. El promedio. No, era el promedio. Y participar en ellas significaba pues también estatus, imagen y una serie de factores. Y Francisco se ve envuelto en esto. Sí, bueno, pues a Francisco le toca vivir un tiempo en el cual hay más bien una guerra constante de parte del famoso emperador Federico Barbarroja, que quiere conquistar Europa y ser el dueño de Europa, y uno de sus enemigos precisamente es el Vaticano, que tiene sus posesiones, sobre todo sus estados en Italia. Entonces, bueno, para empezar, la primera guerra o batalla de la que es testigo San Francisco es la que se da en el año 1199, 1200, entre los nobles de Asís
y la burguesía apoyada por el pueblo. Pero esta guerra está promovida por los burgueses, ayudados por el pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que los agarran de sorpresa y como los nobles eran pocos, pues los vencen y los echan fuera. Se refugian en Perusa, la ciudad que está a 10 kilómetros de Asís, y 2 años más tarde, pues se entabla otra batalla entre Perusa y Asís. Y del lado de los de Perusa están los nobles, ¿no? Que quieren volver otra vez a tener el poder sobre Asís, y pues como están unidos Perusa con los nobles de Asís, entonces pues esta vez la derrota es de la burguesía y del pueblo de Asís, de tal manera que en esta guerra San Francisco, que tenía unos 19, 20 años, pues cae prisionero, ¿no? Y ahí es, digamos, la primera circunstancia difícil de la vida de Francisco, porque pues si la vida de una cárcel hoy día es difícil, en aquel tiempo pues quizá era todavía más, ¿verdad? Por eso se llamaban las mazmorras, ¿no? ¿Has visto tú? ¿Cómo no? Entonces en esos sótanos húmedos de los castillos, como el castillo de Ulloa en Veracruz, que hay ahí unas mazmorras. De Ulúa. Pues las Ulúa. La cárcel, ¿no? Entonces pues ahí se pasó un año por lo menos, y pues gracias quizá, parece, al dinero de su papá, pues pudo salir, pero ya el Francisco que salió de ahí era distinto. Sin embargo, a pesar de que pues para él había sido un golpe muy fuerte en su vida y de cuestionarse mucho, sin embargo, pues todavía tuvo ganas de seguir en ese camino de las armas, ¿verdad? Y pues en ese mismo año ya piensa, y su padre pues lo apoya obviamente, en ser un caballero, ¿no? Que era pues como el paso para ser famoso y tener poder político. Símbolo de estatus. En aquel tiempo, sí, símbolo de estatus. Pero cuando ya se dirige al campo de batalla, donde se va a alistar como soldado, pues tiene que pasar la noche en Spoleto, una ciudad cercana a Asís, y ahí tiene un sueño, y en ese sueño ve un gran pabellón de armas, ¿verdad? Como viendo el futuro de lo que va a ser su vida, pero oye una voz que le pregunta: Francisco, ¿quién te hará más grande, el siervo o el Señor? ¿Verdad? Y entonces obviamente la respuesta es demasiado clara, obvia, ¿no? pero le hace pensar a Francisco que seguramente a quien iba a servir no era al Señor, sino que era al siervo, y por ello pues vuelve a Asís con mucha pena y con burla de no pocos de que esa carrera militar que iba a emprender pues no llegó muy lejos, y desde ahí pues comienza él a pensar y deja de ser el joven alegre y fiestero, pachanguero que conocían, para ser un joven pues un poco taciturno y pensativo, porque no acababa de entender cuál iba a ser su futuro. Y en medio de todo eso pues estaba también pues la rechifla de muchos, y particularmente de su familia, ¿no? Así que bueno, pues este es digamos como el preludio a lo que va a ser la vida de Francisco, que a partir de aquí pues comienza a merodear por ahí, por los alrededores de Asís, tratando de saber qué es lo que Dios quiere. Y de ahí pues comienza uno de los lugares donde más se refugia, es en las ruinas de la capilla de San Damián, una capilla dedicada a estos santos Damián y Cosme. Y ahí es donde, haciendo oración un día, pues escucha esa voz, ¿verdad? Esa voz que le dice: Francisco, repara mi iglesia. Padre, regresamos en un minuto con una pregunta muy interesante con respecto a este punto. Bueno, a ver.